capítulo 11 de Lucas y verso 1, dice la palabra: y aconteció que estando él orando en cierto lugar, en cierto lugar, como acabó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hasta ahí lo vamos a dejar. Pero quiero ver la otra versión que dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le pidió: Señor, por favor, enséñanos a orar. Porque lógicamente yo entiendo que todos ustedes saben orar. Yo entiendo que todos ustedes aprendieron a orar en algún momento de su vida. Yo entiendo que ustedes saben que la oración es el medio por el cual podemos comunicarnos con Dios. Pero tenemos que saber de que es de mucha importancia nosotros conocer y saber que la oración es mucho más allá de lo que nosotros pensamos. No es tan simple y sencillamente decir yo sé orar, yo puedo orar, sino que tenemos que saber que va más allá de nuestros pensamientos, va más allá de que podemos dedicar un tiempo al Señor de rodillas, va más allá de que cerremos nuestros ojos, va más allá de que estemos un tiempo de soledad y un tiempo de quietud. La oración va más allá de todo lo que le estoy diciendo. La oración es un misterio. Y este misterio, a través de lo que entendemos, es un poder que está escondido. Es una cosa sobrenatural. Algo que nos diferencia entre las otras personas. La oración ha sido practicada durante mucho tiempo. La oración ha sido practicada desde mucho tiempo atrás por diferentes tribus, por diferentes idiomas, en diferentes lugares, en diferentes épocas. Pero más sin embargo, consideramos nosotros que la oración es el medio como el cual nosotros podemos hablar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el medio por el cual nosotros podemos saber de que de una manera la oración funciona. ¿Cómo funciona? No sabemos, pero de que funciona, funciona. Y es un misterio. ¿Cómo es posible de que cuando nosotros oramos, nos ponemos de rodillas y clamamos a Dios, todas las cosas cambian? Cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de vivir. Los enfermos se sanan, los que están cautivos son libres, porque la oración trae un poder que nosotros necesitamos conocer. Necesitamos saber que la oración, a pesar de que no sabemos cómo funciona, pero sabe una cosa, que muchas veces nos frustramos. Muchas veces le pedimos a Dios con todo nuestro corazón y a veces derramamos nuestra alma y queremos una respuesta, pero hay momentos que no tenemos respuesta. Hay momentos que no sabemos nosotros el por qué. Si yo le he pedido, me he dedicado a Él, ¿por qué hoy yo no tengo una respuesta? Dios es soberano. Él siempre responde. No es que Él no responda, Él siempre le va a decir sí o le va a decir no. El problema es que nosotros muchas veces queremos que Él nos responda a lo que nosotros pensamos. Y el pensamiento de Dios no es el mismo que el suyo. El pensamiento de Dios va más allá de lo que nosotros entendemos. Dios, usted lo ve, usted quiere una respuesta para hoy, pero Dios muchas veces ya se la mandó. El problema es que hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que persistir y tenemos que esperar. Saber que Dios tiene una sola palabra. Cuando Él dijo, pedid y se os dará. Cuando Él dijo, llamad y se os abrirá. Cuando Él dijo que todo aquel que clama, Él obtiene una respuesta. Dios siempre va a tener una respuesta para nosotros. Todo el tiempo Dios va a tener una respuesta para sus hijos. Todo el tiempo. Usted dice, es que a mí no me responde. Posiblemente ya le respondió y usted no se ha dado cuenta. Posiblemente Dios ya le trajo la palabra.
y usted todavía está esperando. Usted quiere que Dios le diga que sí, pero Dios le ha dicho que no. A veces hacemos nuestra propia voluntad. A veces hacemos lo que nosotros queremos. A veces tomamos decisiones en las cuales queremos que Dios las apruebe y Dios no está de acuerdo. Y nos pasamos orando, nos pasamos clamando, nos pasamos gimiendo mucho tiempo y Dios no da una respuesta. La Biblia nos enseña, allá cuando David pecó, que nació el niño, dice la Escritura que David vino y se tiró en oración, en cilicio, en ceniza, porque Dios le dijo, el niño no vivirá. Pero él se tiró en su necedad, quería que el niño viviera. En su necedad, porque hay cosas que nosotros queremos que vivan y Dios no quiere que revivan en nosotros. Hay cosas que se murieron. Esto es parte del otro mensaje, pero se lo voy a decir. Hay cosas que se murieron y que no van a revivir jamás. Hay cosas que nosotros perdimos y que no vamos a recuperar jamás. Dice la Escritura de que después le rogaban a David: David, come, David, levántate, David, báñate, David, cámbiate, y nada pasaba. Cuando una vez dice la Escritura que estaba David en ese momento y él empezó a ver a los ancianos hablar entre ellos y empezó a entender de que el niño había muerto. David oró para que el niño viviera, pero Dios no lo quiso. Dios ya había dado una palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El mensaje que tiene Dios para su vida es una palabra que no va a cambiar. Es una palabra que se mantendrá eternamente y para siempre. Ahora, ¿qué es la oración? La oración es la respuesta espiritual, hablada o no. Porque a veces oramos en voz alta. A veces oramos en nuestra mente, pero Dios siempre la va a responder. Ese Dios, y es lo que nos permite a nosotros escuchar la voz de Dios. Es lo que nos permite saber que podemos esperar en un Dios poderoso. Es lo que nos hace a nosotros contemplar y recibir las respuestas a nuestras peticiones. Ahora, es el medio de comunicación. Solamente a veces usamos la oración para pedir. Solamente usamos la oración para interceder. Solamente usamos la oración para hacer que se mueva la mano de Dios. Y la oración va más allá de todo eso. La oración es una relación íntima con Dios. La oración es una relación entre el Padre y el Hijo. La oración es un medio en el cual usted puede comunicarse con Dios para que Dios le dé una respuesta, para que Dios oiga que a pesar de que Él conoce lo que ha salido de nuestra boca, a pesar que dice la palabra que antes de que la palabra salga, Él ya lo sabe todo. Él necesita que usted le hable. Él necesita que usted le conquiste. Él necesita que usted venga y le diga, te amo. Él lo necesita. Cuando el poder de la oración va más allá. ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que pidiera en mi nombre que se mueva esta montaña, la montaña se moverá? Pero a veces no podemos ni mover un solo problema de nuestra vida. A veces no podemos ser capaces de mover el sentimiento que tenemos. A veces no somos capaces de que nuestros hijos puedan venir a la iglesia porque nos cansamos, le pedimos a Dios y le pedimos a Dios. Dice que si tenemos que pedirle con fe y si nuestra fe fuera como un grano de mostaza. Mire, cuando la fe crece, cuando el grano de mostaza crece, se hace poderosa. Tenemos que buscar nosotros tener un poder que tenía Cristo cuando Él oraba. Tenemos que tener el poder que Él tenía cuando Él se doblaba delante de la presencia de Dios. Ahora los apóstoles le dicen, enséñanos a orar. ¿Usted cree que ellos no sabían? Todo judío, desde que nace, y en esto es que sus hijos saben orar. No es que ellos no supieran orar. Les hemos enseñado acá que los judíos desde pequeñitos, la madre se dedicaba a enseñarles a orar.
Todo judío tenía que tener el conocimiento de la ley. Todo judío tenía que tener el conocimiento de los pactos. Todo judío tenía que tener el conocimiento de lo que pasaron en el desierto. Todos los judíos. Todo judío tenía que saber orar. Y todo judío se sabía la ley. Todos. Es cierto de que cuando vemos a Pedro, cuando vemos a Juan, cuando vemos a los discípulos, ninguno forma parte del Sanedrín, pero sabían orar. Eran pescadores, eran gente, cobradores de impuestos, pero ellos sabían orar. Ellos sabían y tenían la tradición de que todo el tiempo ellos tenían que orar. Pero ahora se dan cuenta que viene algo superior, algo extraordinario, algo que nunca ellos habían visto. Estaban acostumbrados a ver a los fariseos parados en el templo. Señor, yo no soy como aquellos. Estaban acostumbrados a ver a toda la gente orar. Pero ahora viene alguien que trae un poder, que trae una manifestación diferente y empieza a orar. Y cada vez que ora, el cielo tiembla. Cada vez que ora, la tierra tiembla. Cada vez que ora, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cada vez que ora, hay una transfiguración. Cada vez que ora, sus gotas de sudor salen como gotas de sangre. Cada vez que ora, se entrega con pasión y con amor. Se entrega con algo sobrenatural. Y los apóstoles están viendo que la oración de los fariseos, de los saduceos, de todos los que estaban, mismo la oración de los sacerdotes, no tenía ningún poder, no tenía ninguna autoridad, no tenía nada. Ahora ellos le están pidiendo al Señor: enséñanos a orar. No como ellos. Enséñanos a orar como tú oras. Y era tan urgente aprender a orar, que la versión que le leí de último dice: Señor, por favor, enséñanos a orar. Están suplicándole a Dios. Porque si vamos a ser tus discípulos, tenemos que hacer las cosas que tú has hecho. Si vamos a ser tus discípulos, si vamos a implantar el evangelio en esta tierra, tenemos que tener la misma autoridad que tú tienes. Dios nunca le va a decir a usted: haga algo, si no le da autoridad. Dios nunca le va a decir a usted: vaya y haga tal cosa, si Él no le va a respaldar. Entonces ellos querían saber, aprender a orar. Mire qué tremendo, ¿verdad? Por eso les hice la pregunta: ¿usted sabe orar? Cuando usted ora, tiembla la tierra. Cuando usted ora, usted siente de que no es que haya habido terremoto. Cuando usted ora, es que usted siente la presencia de Dios en su vida. Cuando usted ora, es que siente que su respuesta ha llegado. Cuando usted ora, es que sabe de que sus hijos van a cambiar. Cuando usted ora, sabe de que la enfermedad que tiene va a sanar. Cuando usted ora, sabe de que todo lo que es imposible para su vida se vuelve posible cuando estamos de rodillas delante de la presencia de Dios. Oración no es simplemente doblar mis rodillas. Oración es saber de que la actitud que yo lleve debe ser una actitud de reverencia delante de Dios. Debe ser una actitud de adoración, una actitud en la cual le voy a decir: Señor, aquí estoy, pero tú eres el único Dios verdadero. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Saber de que yo dependo de Él. Orar es mucho más de lo que entendemos. Hemos leído muchos libros, hemos entendido muchas cosas. Hemos tal vez visto, pero el problema es que los hombres que escriben esos libros nos dan el secreto, cómo ellos llegaron a obtener un nivel de oración superior al que nosotros tenemos. Y solamente sabe una cosa: solamente lo leemos, pero no lo ponemos en práctica. Si usted solamente aprendió matemáticas y no lo pone en práctica, de nada le sirve. Tenemos que poner en práctica. Tenemos que saber de que las cosas que Dios tiene para nosotros son superiores a lo que nosotros pensamos. Tenemos que saber que cuando nosotros oramos, tiene que haber un cambio en el reino espiritual. Como cuando hay un cambio en el reino espiritual, tiene que haber un cambio en el reino natural. Nosotros no somos naturales, somos espirituales. Y los que son del Espíritu hablan las cosas del Espíritu. Son guiados por el Espíritu.
No necesitamos nosotros tantas cosas para que nuestra oración funcione. Solo necesitamos depender de Dios. Mire, el apóstol Pablo, es que a veces oramos solo por nosotros, ¿verdad? A veces somos tan egoístas que oramos solamente por mi casa, solo por nuestra congregación. Y dice el apóstol Pablo, exhorto a todos. ¿A quiénes? A todos. No está hablando de los incrédulos, está hablando a una iglesia, le está hablando a Timoteo, está enviando una carta a Timoteo y le dice: exhorto a todos que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. No solamente por mi familia, no solamente por mi iglesia, está diciendo por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad. Tenemos que saber de que usted, como hijo de Dios, puede mover y usted puede quitar reyes. ¿Me comprende? No es que sea Dios, porque el único que pone y quita reyes es Dios. Pero cuando nuestra oración viene y hay algo que está en contra de que nuestra libertad como cristianos, tenemos que pedirle a Dios: Señor, haz tu voluntad, cambia la mentalidad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mire, no ore si está peleando con alguien. No ore si está en contienda con alguien. Es mejor ponerse de acuerdo, porque su oración no serán simplemente vanas palabrerías. No va a pasar más de ahí. Es mejor que se ponga de acuerdo con el adversario, para que su Padre que está en los cielos pueda escucharle. Usted dice, es palabra de Dios. Yo no le estoy inventando nada. Ahí dice que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos sin ira ni contienda. Póngase de acuerdo. Saque eso que no le agrada, porque la oración va a revelar misterios. La oración va a interpretar sueños. Usted se da cuenta de que José le reveló qué es lo que iba a suceder en el futuro. Le reveló que él iba a estar en eminencia, que su papá, su mamá y los 11 hermanos iban a hacerle reverencia. La oración es más allá de que orar solamente. Cuando usted ora será perseguido. Usted dice que no. Cuando usted ora será perseguido. Cuando usted ora se le levantará todo el mundo. Pero dice la palabra que a Daniel, dice que él oraba 3 veces al día. Y eso le causó al pobre Daniel ir al foso de los leones. Nosotros tal vez no vamos a ir al foso de los leones, pero vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. Tiene poder sobre la naturaleza. Dice que Josué oró y el sol y la luna se detuvieron. Ahora, usted no ha oído el testimonio de Gigi Ávila, que un día estaba lloviendo y Gigi Ávila dijo que la lluvia se detenga, y la lluvia se detuvo. Dice la palabra, Jesús dijo: y mayores cosas haréis vosotros porque yo voy al Padre. Dice que Elías oró y no llovió, y volvió a orar y volvió a llover. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Porque la oración cambia. La oración transforma. La oración liberta. Pero ¿quién es el que ora? ¿Cómo debe ser la condición del que ora? No cualquiera puede orar. Dice Santiago, dice: ¿y está alguno entre vosotros afligido? Los afligidos pueden orar. Los afligidos, aquellos que no encuentran solución a su problema, que creen que se les va a dar la ley, que creen que se los va a dar el abogado. No, la aflicción del alma es más profunda que no pagar un bill. La aflicción del alma es que no me voy a atrasar porque me van a quitar el carro. Eso es pasajero. La aflicción del alma dice: y el que esté afligido, haga oración. El que esté alegre, cante. Si alguno está enfermo entre vosotros, mire, entre vosotros, dice: llamen a los ancianos.
de la iglesia y oren por él y ungiéndolo con aceite. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Y el anciano sanará. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es la posición exacta para orar? Hay algunos que dicen, voy a orar de pie. Es correcto. Es correcto porque dice que todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Orar de rodillas. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, levantando las manos. Y Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Entonces la posición puede ser sentado, puede ser acostado, puede ser en cualquier posición. La posición no afecta. Lo que afecta es nuestra condición. Porque no podemos orar todo el tiempo de rodillas. Usted que trabaja, algunos tienen la bendición de trabajar sentados. Algunos tienen la bendición de trabajar parados. Acostados sí no he visto a nadie trabajando. Eso sí no, nunca he visto a nadie trabajando acostado. Pero lo hacen caminando. Y dice la Escritura que oremos sin cesar. Que podemos orar. Entonces la posición no es lo que afecta a la oración. Lo que afecta a la oración es la actitud. ¿Cómo vamos a venir nosotros a orar? ¿Con qué actitud nosotros vamos a orar? Entonces, volviendo a que los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que sucedía? Que fue la vida de Jesús de oración fue diferente a la de los judíos. No fue lo mismo. No fueron vanas palabrerías. Y él llevó a sus discípulos y eso, que veían a Jesús orando, cómo Jesús se entregaba, cómo Jesús hacía que el ambiente transformara, cómo hacía Jesús que cuando él oraba los cielos se abrieran. Eso llevó a los discípulos a decirle, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos. Necesitamos aprender. No es que no sepamos. Es que necesitamos que nuestra oración sea una oración efectiva y sea una oración poderosa, sea una oración que transforme, sea una oración que liberte. Ellos los mandaron de 2 en 2 y dijo, vayan en mi nombre. Ellos llegaban y le decían, el nombre de Jesús fuera, y se iban los demonios, pero no era oración, era una orden. Pero ahora ellos piden, enséñanos a orar. Jesús les dijo, los dejaré, me iré, pero no los dejo huérfanos. Les mandaré otro consolador. Pero a pesar de ello, ellos le pedían, Señor, enséñanos a orar. A raíz de eso, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, van a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es una convocación. Eso es de que cuando nosotros vamos a orar, no vamos a María ni vamos a José. Vamos al Padre nuestro que está en los cielos. Vamos a ese lugar. El salmista decía, prefiero estar en la casa de Jehová un día que 1000 fuera de ellos. Y su deseo del salmista era entrar para inquirir, para preguntar en su santo templo. Ahora, dice, Padre, esta oración tiene 3 partes. La primera es la convocación. Una convocación en la cual están hablando con el Padre. Lo segundo es una petición. Hay 6 peticiones en la oración. El primero es que el nombre de Dios sea santificado. Porque muchas veces doblamos nuestras rodillas y lo primero que le pedimos a Dios es por nuestras necesidades. Se nos olvida de que Dios está en el cielo y Él nos ve y nos escucha. Y que Él merece que le adoremos. Antes de que usted pida, aprenda a adorar a Dios. Antes de que usted le saque su lista de peticiones, dígale, Señor, hoy te quiero adorar. La oración no es solamente peticiones. La oración es un momento de adoración. Es un momento en el cual yo doblo mis rodillas y levanto mis manos y le digo, Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el alfa y la omega.
Entonces está. Y dice que la primera es que el nombre de Dios sea santificado. Santificado sea tu nombre. Y la segunda es, venga tu reino. ¿Para qué queremos el reino de Dios? Para que esto se ordene en esta tierra. A veces nosotros queremos que se establezca el reino, pero no sabemos en dónde queremos establecerlo. El reino de Dios se tiene que establecer en el corazón de los hombres, en el corazón de nuestros hijos, en el corazón del esposo, en el corazón de la esposa, en el corazón de toda nuestra familia. Pero no le pedimos a Dios de esa manera. Queremos que nuestros hijos sean salvos. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean salvos? Pero no le sabemos pedir a Dios. Señor, establece tu reino en el corazón de mi hijo. Señor, cambia su vida. Transforma su corazón. Transforma, Señor. Hazle que vuelva nuevamente. Mire, venga tu reino. Pero es conforme nosotros pidamos. Señor, hágase, Señor, tu voluntad. Mire, hay otra cosa. El pan de cada día. Yo no estoy en contra de que sea millonario. Puede ser millonario. Pero, ¿sabe una cosa? A veces el dinero nos aleja de la visión. A veces nos aleja. Entonces, con que tengamos nuestro pan todos los días. Gozo, gozo. Yo me siento en paz. Yo no estoy en competencia con nadie. Si comí hoy, gloria a Dios. Y si no comí, gloria a Dios igual. Nunca me he acostado sin comer. Bueno, a veces sí porque no quiero comer. Pero no me he acostado porque en mi casa no ha habido. Siempre ha habido en mi casa. Porque Dios, cuando dependemos de Él, Él nos da el pan de todos los días. Cuando dependemos de Él, Él no nos deja solos, porque Él es Jehová, nuestro proveedor. Nunca se acueste, esté sin comer, ni se acostará. Cuando tengamos al Dios de la provisión, nunca lo va a pasar. No importa el lugar donde esté. Aquí podrá decir, aquí es Canaán. Fluye leche y miel. En donde está Dios es Canaán. Usted puede estar en la India y no hay nada, ahí es Canaán, porque ahí está Dios. Usted puede estar en Honduras y no hay nada, ahí es Canaán, porque ahí está Dios. Es donde Dios está y aprendemos a pedirle para nuestras necesidades. No es para nuestros deleites, no es por nuestros caprichos, es porque el pan de cada día nos lo da siempre. Y porque hemos aprendido a que es su voluntad, no la nuestra. Entonces usted ve, dice, danos el pan diario y perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. En una versión dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Volvemos al perdón, ¿verdad? Es el modelo de la oración. Es el modelo que Dios dejó para nosotros. Es el modelo el cual nosotros podemos utilizarlo, no en vanas palabrerías. No es como hay cierta iglesia que dice 15 Padres Nuestros. Y usted lo repite y lo repite y lo repite y con eso ya salvó todo. No, esas son vanas palabrerías. Pero cuando nosotros lo aplicamos y lo desglosamos y vamos uno por uno, nos daremos cuenta que es más poderoso que lo que creemos. Nos daremos cuenta de que ese Padre Nuestro, Jesús lo puso para que nosotros solamente fuera un modelo de la oración. Entonces dice, que sean librados de la tentación o de la prueba. ¿Cuántos estamos en prueba? Muchas veces estamos en pruebas, ¿verdad? Usted dirá, no, yo no he estado en pruebas. Sí, estamos en pruebas. A veces nos prueban los hijos, prueban nuestro carácter, nuestra paciencia, prueban hasta dónde aguantamos. ¿Cuántos dicen amén los hijos? Yo creo que todos tenemos que decir amén, porque todos hemos probado la paciencia de nuestros padres. Y dice que seamos librados de la prueba.
Seamos librados del momento de la aflicción, de la tristeza, de la angustia, de la desesperación. Dice, y del mal. O sea que tenemos un enemigo que es malo. Entonces, cuando oramos así, nos damos cuenta que el último dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Ve cómo empieza? Empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí viene la lista. Y de último dice, Señor, yo confío en ti y dependo de ti, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. O sea que usted se da cuenta de que Jesús nos enseñó. Que a veces no lo entendemos. A veces decimos, yo sé orar, pero no es efectiva nuestra oración. Dios nos dejó ese modelo para que la oración sea una oración efectiva. Para que la oración sea una oración que cambie. Entonces dice, y hay un montón de enseñanzas que Jesús nos dejó. Él nos dejó las enseñanzas de la importunidad. Que seamos importunos. Y nos enseñó que dice que llegó un amigo y le fue a tocar la puerta. ¿Cuántos abren la puerta cuando llega el amigo? Solo la hermana abre la puerta. Los demás le dicen, váyase que estoy durmiendo. Ya mis hijos están acostados. Mira, ya me lavé los pies, ya me bañé, ya estoy acostado. Pero dice que llegó este amigo y le dijo, han venido a visitarme y han venido de lejos y necesito dar pan y no tengo. Por ser su amigo no se lo va a dar, sino porque le importunó. Habla también, dice que tenemos que ser tenaces, ser consistentes en la oración. Dice la escritura que había una viejita y había un juez malo. Y la viejita iba todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. El hombre, dice la palabra, que no temía a Dios ni a los hombres. Y que se cansó de la viejita. Tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Se cansó. A veces nosotros estamos, Señor, hazme justicia. Y mañana no me hizo justicia. Y no volvemos a insistirle. Señor, cambia el corazón de mi esposo. Y mañana amaneció peor. Cambia el corazón de mi hijo. Y mi hijo se puso más rebelde. Cambia el corazón de mi esposa. Y también se puso peor. Y sabe una cosa. Y nosotros vemos, no, es que la oración no funciona. No, el que no funciona es usted. Porque se acostumbró a ir a McDonald's. Un trío y se lo dan rápido. La oración no es simplemente doblar la rodilla 5 minutos. Hay que aprender a sufrir, hay que aprender a llorar, hay que aprender a gemir, hay que aprender a clamar para que cambien las cosas en nuestras vidas. Hay que aprender de que Dios está esperando que le pidamos, pero nunca le pedimos. Siempre queremos automático. Creemos que Dios sabe todas las cosas, sí las sabe todas, pero necesita que usted le pida. Dios no es el problema somos nosotros. Mire, dice la escritura que un día llegó un hombre a gritarles a la muralla en Jerusalén y les dijo, así dice mi rey, ¿quién es ese Jehová que los va a librar? Todos los dioses de las otras naciones no los han librado. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es este que los va a librar? Que no los engañe el rey. Lo mismo que conquistamos a aquellos, los vamos a conquistar a ustedes. Y dice que le llegó la carta al rey. El rey la tomó en sus manos y la llevó al templo y le dijo, Señor, mira las amenazas de nuestros enemigos. Mira cómo se han levantado en contra de tu pueblo. Se levanta el enemigo en contra de nuestra familia. Se levanta el enemigo en contra de nuestro hogar.
y no hacemos nada. Nos quedamos con los brazos cruzados esperando cuando Dios demanda que le pidamos, que le presentemos nuestras quejas, que le presentemos nuestras condiciones. Mire, hay tanta gente cristiana derrotada porque no le ha sabido pedir a Dios. Hay tanta gente cristiana que no vive un evangelio poderoso porque no sabe pedirle a Dios. Hay tanta gente en la iglesia que está derrotada, que no hay victoria y que cada vez se le pone peor porque no depende de Dios, depende de sus propias fuerzas. No podemos depender de nuestras fuerzas. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender del que nos da la vida. Tenemos que aprender a que Él es el único que puede sacar nuestra familia, nuestro hogar adelante. No hay otro. El canto dice, no fue María ni fue José, fue Jesús de Nazaret. No, hermano. Es tiempo de que despertemos. Que nuestra vida sea una vida diferente. Que nuestra vida sea una vida en la cual nosotros podamos saber de que lo que está haciendo Dios en nuestra vida debe de ser una vida de poder. Cuando vengamos delante de la presencia de Dios, vengamos en humildad. Vengamos sabiendo, no que me vea. Porque dice la Escritura que había un hombre publicano y un fariseo. Y el fariseo se paraba en la esquina y de decir, no soy como fulano. Estaba peor. No soy como aquel. Yo diezmo, yo ofrendo, yo oro, yo ayuno, yo y todo él. Y el otro estaba pidiéndole a Dios, ten piedad de mí, oh Dios. Soy pecador. Hermano, no es que nos miren, es que de arriba nos vean. Es que Dios sepa que lo que yo le estoy diciendo sale de mi corazón. Sale porque le amo y porque sé que Él es galardonador de los que le buscan. Acerquémonos pues a Dios confiadamente. Porque no nos acercamos con Él confiadamente. ¿Cuántos han tenido deudas? Todos tenemos deudas, ¿verdad? Pero a veces le decimos, Señor, ayúdame. Señor, no puedo con estas deudas, sácame de estas deudas. Y de repente le mandan un papelito de donde usted tiene su deuda. Y le dicen, nosotros le podemos ayudar con su deuda. Lo enjaranan más. Se le vuelve más grande la deuda y más largo el tiempo. Cuando si le pedimos a Dios, es capaz de ayudarnos a nosotros a administrar lo que nos queda después de dar el diezmo. Él es capaz de enseñarnos a administrarlo. Entonces tenemos que saber de que tenemos que tener compasión. No pasión, compasión. Que es diferente, ¿verdad? Es completamente distinto. Entonces se le acercó a Pedro y dijo, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿7 veces? Como decía la enseñanza, es que esta no se la perdono. Lo perdono, pero no se me olvida. Y Jesús le dijo, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. La oración nos hace misericordiosos. Y dice, tenemos que ser sencillos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Volvemos a lo mismo. Mire, tiene que ser una oración con intensidad. Y cuando tiene intensidad dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A veces oramos cuando ya estamos en el problema. Cuando Dios dice, orad y velad para que no entréis. Es que Dios es tan sabio que vendrán aflicciones a nuestra vida. Vendrán problemas.
A Pedro le dijo: Pedro, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Todavía no lo habían zarandeado. Y ya Jesús le estaba advirtiendo a Pedro. ¿Para qué le advirtió? Para que su fe se perfeccionara, para que él tuviera una fe poderosa. Entonces van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir tantas cosas que nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender del único que puede darnos las cosas. Mire cómo cambia nuestra vida de rodillas. ¿Cómo cambia nuestra casa? De rodillas. Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Que tenemos que ser ejemplo en nuestra casa. Tenemos que ser ejemplo en nuestra casa. No crea que eso va para allá y para acá. Usted dice solo para nosotros. No, no, es para mí también. Porque hay cosas que no están en lo que yo escribí. Pero tenemos que ser ejemplo en nuestro hogar. No podemos caminar, no podemos ser hombres y mujeres de poder si no damos ejemplo. Tenemos que cambiar nuestra actitud en la oración. Por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Que mi oración sea fuerte y poderosa, porque la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos son justos? Todos somos justos, no por nuestra propia justicia, sino porque el que nos justifica se llama Jesús. Todos tenemos el poder, porque tenemos el Espíritu. El Espíritu está dispuesto, la carne es débil, pero el Espíritu de Dios que puso en su corazón, este Espíritu nos enseña cómo conectarnos con el Espíritu de Dios. Y cuando nos conectamos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones, tal vez son mal encaminadas, y Él las lleva a la presencia de Dios. Hay tantas respuestas para nuestras vidas. Usted crea de que su petición ya ha sido contestada. Porque dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si Él nos escogió, Él ya sabe nuestro futuro. Él sabe lo que vamos a pasar mañana. Solamente dependamos de Dios. No dependa ni de usted mismo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque dice la Escritura: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Su corazón le engaña. Si su corazón le engaña, imagínese los demás. Imagínese las otras personas. Así que dependamos de Dios. Mire, el poder de la oración es algo que tenemos que descubrir.